Hola, hola, somos Carlos y Lili, y hoy te contamos cómo una iglesia que canta las cenizas de Tesla y algo enorme bajo el agua casi nos hacen salir corriendo de esta ciudad. Hoy estamos visitando tres lugares hermosos aquí en Belgrado. El primero de ellos es el Templo de San Sava. Aquí en 1595 fueron quemadas las reliquias del santo que le da el nombre al templo. Tiene una cúpula tan hermosa que se puede ver casi desde cualquier parte de la ciudad y creyeron que con este acto apagarían la fe. Sin embargo, renació como un ave fénix. San Sava no fue solo un santo, fue el primer arzobispo de la Iglesia serbia en 1219 y el organizador del marco espiritual educativo del país. Compiló normas y junto a su padre impulsó monasterios y escuelas que moldearon identidad. Por eso, cuando en 1594 las autoridades otomanas ordenaron traer sus reliquias para quemarlas aquí en la colina de Barashar, querían apagar un símbolo colectivo. Ese fuego no borró la memoria, la convirtió en propósito. Siglos después, sobre esta misma colina se decidió levantar el templo. Este templo es neobizantino y sigue una planta de cruz griega, un gran domo central apoyado en 4 pechines con semidomos que arropan los ábsides. Esa geometría, cuadrado central, 31 metros de lado y cúpula de diámetro similar, dialoga directamente con Santa Sofía, mismo concepto espacial, porque aquí, con tambor alto y cúpula doble envolvente, más elevada que la de su modelo histórico. El exterior de mármol blanco simplifica masas y deja que los volúmenes, domo y semicúpulas hagan la música. Los invasores otomanos dirigidos por el gran visir Sinan Pachá creyeron que con este acto apagarían la fe de los ciudadanos de Serbia. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Cuenta la leyenda que mientras los restos del santo ardían sobre esta colina de Barashar, una bandada de palomas blancas salió volando y esto fue interpretado como que el alma del santo se elevaba al cielo. Desde entonces, los lugareños consideraron este lugar sagrado y trajeron ofrendas y elevaron plegarias al cielo aquí cada vez que lo podían hacer. La primera piedra se colocó en 1935. Llegó la Segunda Guerra Mundial y la obra quedó a medio hacer. En la Yugoslavia socialista, durante décadas, el proyecto religioso fue políticamente incómodo. Permisos trabados, prioridades estatales y uso del cascarón como depósito. Recién, en los años 80, se autorizó continuar y en 1986 regresaron las obras con fuerza. El clímax llegó en 1989 cuando decidieron un movimiento de ingeniería poco común, elevar la cúpula completa. Bueno, en la iglesia constantemente hay un coro de cantos ortodoxos que suenan y retumban en las paredes de este lugar. Por eso en las noches a veces las personas creen escuchar estos cantos a lo lejos. De ahí que se diga que es una iglesia que canta constantemente, se está alabando a Dios a través de estos coros y por eso resuenan todo el tiempo en el lugar. Y bueno, ahí también van construyendo su mito y su leyenda de la iglesia que canta. Realmente es sobrecogedora la imagen aquí dentro, y más en la forma en que las catedrales ortodoxas están construidas, con esa cúpula en el centro, uno se siente como algo místico acá. Al visitar el templo de San Sava, si llegas durante la liturgia, haz silencio.
toma fotos sin flash y vístete con respeto. Aquí verás velas finas amarillas, a menudo de cera de abeja. Encender una vela es una oración visible. En muchas iglesias ortodoxas hay 2 candelabros o niveles, uno para los vivos y otro para los difuntos, costumbre extendida en el mundo ortodoxo. Enciéndela, haz una breve oración y colócala en el lugar destinado. Bueno, si la sensación de allá arriba es sobrecogedora, aquí en lo subterráneo, como dijimos anteriormente, Serbia tiene esa particularidad de tener túneles, de ser un poco visceral. No podía ser diferente acá en esta catedral. Miren acá en el subterráneo cómo están todas estas imágenes, todos estos frescos, estas lámparas, estas luces, el mármol. Es majestuoso. Es un lugar impresionantemente místico, pero a la vez tiene unos acabados arquitectónicos bellísimos. Esos arcos de medio punto romanos le dan como un aire de santuario, pero también de fortaleza. Es muy interesante. Dentro no busques solo brillo, busca lectura teológica. Los mosaicos, aproximadamente de 15.000 metros cuadrados, dirigidos con apoyo de la Academia Rusa de Artes, usan esmalte y pan de oro para dibujar una narrativa, del Pantocrátor en la cúpula al registro de profetas y santos en tambores y conchas. El dorado no solo es lujo, es luz simbólica que hace presente lo sagrado. Ustedes pueden ver la majestuosidad de este lugar, o sea, la decoración, la acústica, como decía Carlos, permite que uno escuche el canto casi en cualquier parte de la iglesia. Y miren por favor esta hermosa lámpara que tenemos aquí arriba. Es impresionante ver la calidad, el detalle y lo majestuosa que se ve en este salón. Es un gran centro turístico, muchas personas los visitan todos los días y esta costumbre de traerle ofrendas o de solicitarle al santo algún favor sigue pasando hoy en día. A las afueras del templo hay un candelero exterior cubierto con 2 bandejas horizontales principales. En la tradición ortodoxa serbia suelen separar intenciones por los vivos y por los difuntos, en niveles distintos. El 99% de los casos el nivel superior por la salud de los vivos y en el nivel inferior por el descanso de los difuntos. El templo está ubicado en Brasar, junto a Karaorek Park, a 7 o 10 minutos desde Slavija. Desde el 1 de enero de 2025 el transporte público en la ciudad de Belgrado es gratuito. Buses, tranvías, trolebuses. Las paradas más cercanas al templo es Mehaniseva, Kataniseva y Karaorek Park. Líneas que te dejan cerca, por ejemplo, Parabús 24, 47 y 78, 22 o 29 en trolebús y 9 o 10 en tranvía. Los horarios de las liturgias en el templo están sujetos a cambios por fiestas. Suele abrir de 7 a 8 y los domingos suele haber una liturgia a las 9 de la mañana en el templo principal. También hay servicios en la iglesia pequeña y vísperas por las tardes. Confirma en la web oficial antes de ir. Cuentan las leyendas que cuando los otomanos quemaron los restos de San Sava en 1594, Sinan Pasha lanzó una maldición sobre el Brashar. Desde entonces cuentan que aquel lugar estuvo marcado por fenómenos extraños, como ruidos inexplicables, accidentes repentinos y sombras misteriosas en la noche. La leyenda añade que todo lo construido allí terminaba derrumbándose, como si el suelo estuviera embrujado. Ningún edificio sobrevivía mucho tiempo, hasta que al fin se inició la gran obra del templo, rompiendo con el círculo encantado. Estos lugares llenos de espiritualidad, arte, siempre tienen algún misterio. Hemos llegado al final del recorrido por San Sava.
No se pierdan la segunda parte de esta trilogía. Gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse, por favor compartan este video y cuéntenos en los comentarios cuál fue su parte favorita de todo el recorrido. Nos vemos en un próximo. Te contamos cómo.